Vamos con esta otra temática que tiene que ver con la vivienda de carácter social, popular, que tiene que tener características multifactoriales, donde se revisa desde pues el número de integrantes de las familias que van a habitar estas nuevas viviendas hasta por supuesto, temas de movilidad, temas que tienen que ver con discapacidades, con el género y todas estas aristas, como les decíamos, nuestro compañero reportero Carlos López entrevistó a la arquitecta Tatiana justamente para hablar de este tema. La arquitecta Tatiana Sánchez Morales, pues es experta en gestión social del hábitat sustentable. Vamos a dar paso a esta entrevista tan interesante en un contexto en el cual la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está planteando justamente construir 1 millón de nuevas viviendas. Y ya estamos con nuestro compañero reportero Carlos López, quien tuvo oportunidad de estar revisando este tema de la vivienda en sus múltiples aristas, sobre todo porque uno de los principales programas de la próxima presidenta, ahora presidenta electa, presidenta de la República, pues va a ser justamente un programa muy intensivo de viviendas. Se espera la construcción de al menos 1 millón de pues estos hogares para personas de escasos recursos y todo esto tiene un impacto también en términos ambientales. Carlos tuvo oportunidad pues de revisar también todo lo que tiene que ver con lo sustentable y de eso nos va a hablar precisamente hoy. Muy buenos días, Carlos, bienvenido al programa. Muy buenos días, Nancy. Muy buenos días también al auditorio. Pues seguimos con esta jornada PRONACE, que son los programas nacionales y de estrategia del CONACYT. En esta ocasión, justo traemos una entrevista que realizamos con la arquitecta Tatiana Sánchez Morales, quien nos habló sobre la estrategia y el desarrollo, además de la evolución y producción y la gestión social del hábitat sustentable. Términos muy rimbombantes que surgen desde la academia, es importante destacarlo. Sin embargo, en términos generales, pues para muchas familias, especialmente aquellas con bajos ingresos y pocos recursos, tener un techo propio se vuelve una necesidad importante. Y en este caso, desde el CONACYT se está trabajando para crear un proyecto de política pública para la siguiente administración que pueda ser equiparable a muchos factores, desde el principio garantizar el derecho a la vivienda y otros modelos de producción social, así como generar un impacto no tan negativo con el medio ambiente, Nancy. Y justo sobre esto conversaste con la arquitecta. ¿Qué es exactamente lo que te dijo o cuáles, digamos, serían los puntos que se deben de tomar en cuenta más allá de estos términos, sí que pudiera parecernos un poco lejanos, pero que al final tienen que ver con la forma en cómo impacta el desarrollo de pues de estas viviendas, porque hay que pensar que no solo es más personas, por ejemplo, si son edificios, más personas en terrenos más pequeños, no es como las casas, sino también el transporte, todas las vías de comunicación, todo el tema que tiene que ver con el acceso al agua, el acceso a drenaje, que no pase como lo que estamos viendo en Chalco, muy triste y muy lamentable, sino que toda esta infraestructura también vaya de la mano y sea una vivienda digna en todo sentido. ¿Qué te dijo la doctora perdón, la arquitecta, y qué vamos a escuchar a continuación, Carlos? Y justo, Nancy, esta parte donde se crearon los proyectos nacionales de investigación e incidencia, justo esta parte se trabaja en sinergia con las comunidades, es importante resaltar esto, y con colectivos de investigación e incidencia para proponer las soluciones que puedan influir en un desarrollo regionalizado y complementario para el derecho a la vivienda. Y justo la arquitecta Tatiana Sánchez Morales se encarga de la estrategia para el desarrollo y la evolución de producción y gestión social del hábitat sustentable. En este primer videoclip nos habla sobre el derecho a la vivienda desde modelos de producción social y el marco jurídico de la vivienda en México. Vamos a verlo. Y a partir de eso,
quienes intervienen más, lo que nosotros nos dimos cuenta son las mujeres, ¿no? Porque justo frente a este sistema de cuidados, que a veces, que no necesariamente tiene que ver con un mandato de género, ¿no? Ellas son las que empiezan a cuidar esta calidad de vida, empezando por sus hijos e hijas. Eh, lo otro es que tú decías en cuanto a la accesibilidad, claro, tiene que ver, ¿no? De hecho, forma parte de una de las cualidades de la vivienda adecuada, ¿no? El tema de la accesibilidad. Pero también nos damos cuenta que, eh, pues, la mayoría de casos, sobre todo en las ciudades, se asientan algunos en zonas irregulares, en zonas de riesgo, y a partir de eso, pues tenemos que lograr una incidencia desde distintas áreas, ¿no? Desde distintos campos, ¿no? Para justo favorecer el tema de la calidad de vida de los pobladores. Están las palabras de la arquitecta Tatiana Sánchez Morales, pues justamente revisando todo lo que tiene que ver con este derecho a la vivienda, cómo se encuentra también nuestra legislación mexicana. Carlos, ¿qué otra cosa destacarías de esta entrevista? ¿Qué más te comentó la arquitecta y sobre todo cómo transitar hacia esta vivienda digna? Pues es muy importante destacar que parte todo desde el derecho a la vivienda y los modelos de producción social. No se puede hablar de vivienda sin justicia social y en este caso es importante poder exponer el marco jurídico que se encuentra actualmente. Esto nos permite también llegar a la siguiente parte, que es justo la creación de estrategias de desarrollo desde un enfoque social que se ha trabajado desde 2018. Y en este siguiente video, la arquitecta Sánchez Morales nos habla de cómo eliminar el modelo neoliberal de la investigación y generar la creación de estrategias para una vivienda y un desarrollo sustentable y social. Vamos a verlo. El proyecto, déjame decirte un poco que resultó complejo porque justo es cómo hacer un estudio de vivienda adecuada y hábitat sustentable, ¿no? Desde la producción social de vivienda y hábitat, en contextos tan distintos. Y entonces lo que nosotros primero reconocimos fue la diversidad, y a partir de eso identificamos los obstáculos y beneficios que cada una de estas experiencias fueron enfrentando. Por ejemplo, en el caso y muy en lo específico donde estudiamos estos tres casos fue en la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema de la Ciudad de México? El suelo. Ese es o sea, lo que nos llevó a este estudio, esta investigación, fue justo a proponer una política de suelo, ¿no? A proponer justo hablar también de suelo cuando se habla de vivienda. En el caso de los contextos rurales indígenas, pues parte importante es reconocer la vivienda con materiales locales, ¿no? Y el impacto de no utilizar materiales industrializados, sino recuperar las técnicas ancestrales, ¿no? Y, pero también que conocimos que a veces los tiempos de la administración pública no necesariamente son los tiempos de la comunidad, y entonces ahí hay que crear los mecanismos, las estrategias en ambos sentidos para que se puedan homologar, ¿no? O puedan flexibilizarse. Importante también que tengamos pues en cuenta en el radar que la construcción de todas estas viviendas pasan por este enfoque social, por no profundizar las desigualdades, sino al contrario, por ir cerrando también desde este aspecto que tiene que ver con la vivienda, estas brechas de desigualdades, entre otros pues temas que también pasan por lo social. Carlos, además de esto, hablaste con ella de políticas públicas, de grupos vulnerables, grupos marginales. Ahí, ¿cómo es el enfoque que te fue pues mostrando la arquitecta Tatiana Sánchez Morales respecto de esta estrategia? Pues me gustaría empezar explicando que
Una de las bases importantes de la investigación y el desarrollo de estas estrategias parten de la justicia social y la base social. Es importante destacar que los científicos, arquitectos y gente que esté involucrada en estos proyectos hicieron a un lado todos estos tecnicismos acompañados y estas prácticas acompañadas que dejó la política neoliberal, en donde todo giraba en torno a lo económico y ahora se reconstruye nuevamente la política y la investigación desde la base social, y justo el siguiente video nos habla de la creación de políticas públicas desde poblaciones vulnerables y grupos marginales. Vamos a verlo. Um, bueno, la realidad es que el Estado necesita garantizar el derecho, ¿no? A partir de ello tienden una política pública y a partir de eso la operativizan a través de programas. Sin embargo, también hay que revisar que me parece importante destacar que si bien, por ejemplo, en este sexenio se atendió a esta población prioritaria, como yo la venía señalando, hay alguna otra población que también necesita ser atendida, ¿no? Que es esta población que no tiene seguridad social, que no tiene acceso a créditos y que justo a través de la implementación de programas, ¿no? Un caso exitoso, por ejemplo, en la Ciudad de México es el programa de mejoramiento de vivienda a través del Instituto de Vivienda, que lleva más de 25 años trabajando sobre programas de mejoramiento de vivienda y que han logrado consolidar en los barrios, colonias de alta vulnerabilidad, el acceso a la vivienda adecuada. Interesante, Carlos, estos aspectos que va pues tocando la arquitecta, porque a veces pensamos en vivienda así como de no importa donde sea pues ni siquiera pensamos que el espacio debe ser un espacio digno y depende también del número de personas que integran esa familia para que no tengan una condición de hacinamiento o que reproduzca también esto tensión al interior de las propias viviendas, que genere esta tensión por la falta de espacios o de ventanas o de ventilación, pues también situaciones de violencia. No tenemos como en cuenta todos estos factores y pues al parecer todo al final tiene que verse desde esta política pública. ¿Qué otra cosa te comentó la arquitecta, Carlos? Me gustaría empezar también rescatando esto que mencionas, ¿no? La construcción de una vivienda, pensando en todos estos factores que acabas de señalar. También me gustaría adicionar que la arquitecta Sánchez nos detalla que es justo los tiempos actuales en la que los jóvenes hoy en día tenemos otras necesidades a diferencia de los grupos mayores, e incluso se crean otros tejidos sociales en donde son enfoques totalmente diferentes, y justo en el siguiente clip nos habla sobre los proyectos de estudio de vivienda en contextos distintos, desde la diversidad social, cultural, económica y ambiental, y cómo crear las estrategias para que la vivienda sea un espacio de adaptación para las personas y de desarrollo también para quienes llegan a una vivienda y comprendan que no solamente es llegar y vivir, sino llegar y también poder desarrollarse en el contexto en torno a una vivienda. Vamos a verlo. La visión neoliberal, ¿no? de la vivienda justo es verla como una mercancía, como bien lo señalabas. Sin embargo, empieza a haber un reviraje, ¿no? A partir del 2018, en donde la vivienda se coloca como un derecho humano, ¿no? La vivienda adecuada, y a partir de eso se generan políticas públicas, ¿no? En este caso, lo que se hace es justo el Estado lo que hace es atender a población prioritaria, ¿no? La población vulnerable. Sin embargo, hay otra población que forma parte de esta producción social, ¿no? Que es la que tiene menos de 5 veces salarios mínimos y que no tiene acceso a la vivienda, ¿no? Entonces,
eso es como el contexto. Sin embargo, eh, la participación social, la participación comunitaria es sumamente importante. No se puede incidir en una política pública si no hay participación, ¿no? Si la gente y si los grupos, ¿no?, organizados, los grupos sociales, no conocen sus derechos. Por eso parte de este proyecto fue ir a estas experiencias donde hay grupos organizados, grupos sociales, comunidades que llevan más de 20, 30 años trabajando en temas de protección social de vivienda y hábitat. Y pues sí, es que qué importante es observar todos los factores de las personas que son peticionarias de esta vivienda. Otro tema que llama la atención dentro de esto también tiene que ver con el género, con las edades, con las necesidades de los propios integrantes de la familia que va a vivir en esa vivienda. Y mucho de lo que no vemos, por ejemplo, es cuando hay una persona con alguna capacidad distinta, capacidad diferente, pues que sus requerimientos son otros, ¿no? O sea, no puedes pensar en un edificio de 10 pisos cuando tienes una persona pues con una discapacidad pues motriz que suba esos 10 pisos, sino que requiere quizá de un elevador o de que su vivienda esté en planta baja. Es decir, hay temas, hay tantos temas que pasan también por el asunto de la visión de género y la visión de atender pues estas necesidades particulares de los peticionarios de vivienda. Al respecto, también conversaste con la arquitecta Tatiana. ¿Qué te comentó Carlos? Sí, me gusta esta parte que señalas de la vivienda. Por su parte, la arquitecta Tatiana nos habla justo también de que es importante generar espacios de vivienda con un enfoque de género, con una perspectiva de género, entendiendo que muchas veces las mujeres son las cuidadoras del hogar y esta parte de que se creció en el contexto mexicano históricamente de que las mujeres son las famosas amas de casa y en estos tiempos actuales se está buscando reivindicar nuevamente la importancia del desarrollo de la vivienda con perspectiva de género. Hace un instante señalabas los cuidados que hay hacia personas con capacidades diferentes, pero también esta construcción que hay en torno a la importancia de las mujeres como administradoras del hogar y el reconocimiento que se le tiene que hacer a a la implementación de nuevos espacios de vivienda. Así que vamos a verlo. Pues primero reconocer que la vivienda adecuada es un derecho humano, ¿no? Después reconocer un contexto, ¿no? El contexto en el cual nuestro país, casi el 60% de la producción que se hace en vivienda, se hace de manera social, o sea, a través de procesos de producción social, ¿no?, que en la actualidad está reconocida en la ley de vivienda y que además forma parte de la política pública, ¿no?, en materia de vivienda. Pero también es importante reconocer como estrategia que por vivienda no solo nos referimos a el espacio construido, ¿no?, a las cuatro paredes, sino que también nos reconocemos el tema del hábitat, ¿no?, la relación entre la vivienda y el hábitat. Y también reconocer que la vivienda es un proceso, igual que el hábitat, que desde el derecho humano a la vivienda adecuada no se ve como una mercancía, sino como un proceso, y que es un proceso, en este caso, de largo aliento, ¿no? Hay familias que han tardado en producir su vivienda hasta 25 años, sin estímulo y apoyo. Y entonces, parte de las estrategias también es incidir. Nuestro proyecto lo que hizo fue, a través de 10 casos o 10 experiencias exitosas a lo largo de nuestro país, en distintas escalas territoriales, urbana, periurbana, rural, indígena, saber cuáles son los obstáculos y los beneficios de la producción social de vivienda y a partir de eso tener insumos para incidir en el tema de la política pública. O sea, una estrategia es la incidencia en la política pública.
Carlos, pues ya viendo todos estos, digamos, matices o estos factores, múltiples factores que tienen que tomarse en cuenta a la hora de generar vivienda, pues ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál es tu comentario de cierre acerca de esta entrevista, Carlos? Me gustaría señalar que en esta serie de entrevistas que estamos planteando desde los PRONACE de CONACYT, en este caso en materia de vivienda, se está buscando la planificación de una política pública en la que se garanticen los derechos de las personas, no solamente de los grupos de edades o de los grupos sociales diferentes, sino que nuevamente esta construcción del tejido social se ve implementada, ¿no? Reivindicar a las personas que menos tienen, a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, a los grupos indígenas, a las mujeres, y desde ahí empezar la construcción de unas viviendas que fomenten la dignidad y el derecho de estenancia. Pues Carlos, como siempre, pues muchas gracias por tu trabajo, gracias por esta entrevista, que pases muy buen día. Muchísimas gracias, Nancy, y un saludo a la audiencia.